Soy Lucía. Tengo 21 años. Volví a San Lorenzo sin pertenencias, sin ilusiones y, al parecer, sin un plan. En 2 años en Vigo viví en 3 pisos, cambié de trabajo 4 veces, abandoné la universidad y perdí casi a todos los que alguna vez consideré amigos. No fue porque algo saliera terriblemente mal. Simplemente, uno a uno, los puntos de referencia fueron desapareciendo. Día tras día, sin sostén. En algún momento dejé de entender para qué levantarme por las mañanas. Mi padre murió cuando yo tenía 12. Mi madre desapareció incluso antes, nadie sabe dónde está. Solo recuerdo su rostro por una vieja foto junto al espejo del pasillo. Me crió mi tía Elena. En su casa todo sigue casi igual a como lo recordaba. Incluso el papel pintado del salón todavía está un poco despegado junto a la ventana, como cuando yo me escondía allí para evitar los castigos. Me dio la habitación de mi madre. Dijo simplemente, puedes quedarte el tiempo que necesites. No pregunté más. No tenía ganas de explicar que no había vuelto a casa, porque ya no hay casa. Y que no estaba empezando de cero, porque no tengo fuerzas para empezar. Nada. Simplemente no sabía a dónde más ir. Los primeros días pasaron lentamente. Las mañanas empezaban con un café que preparaba sin ganas, solo para poner en marcha el día. Mi tía estaba ocupada con la casa, la huerta, su trabajo en la clínica del pueblo, nos veíamos poco. A veces soltaba frases breves, ¿quieres ayudar con las conservas? O, si vas a estar en casa, riega las flores del porche. Pero no hacía preguntas. Tal vez simplemente sabía que yo no estaba lista para hablar. Salía a pasear, por las calles donde antes andaba en bicicleta. Todo parecía más pequeño. Las casas, más bajas, las calles, más estrechas, la gente, más vieja. Algunos me reconocían. Alguien saludaba desde el mercado, otro se acercaba, ¿eres tú, la hija de Marta? Dios, ¿cómo has crecido? Yo asentía y sonreía. No se daban cuenta de que detrás de esa sonrisa no había nada especial. Solo la costumbre de mantener la cara recta. Por las noches me sentaba en el porche, escuchaba cómo ladraba un perro detrás de la cerca. A veces se oían golpes de herramientas, desde la casa de enfrente. Allí vivía Julián. Tendría más de 40. Era amigo de mi padre. Después del funeral se quedó en el pueblo, no se casó, no se fue. De vez en cuando arreglaba televisores o bombas de pozo. Callado, siempre con una chaqueta gris. De niña, me daba un poco de miedo. Nos vimos por primera vez una semana después de mi regreso. Volvía del supermercado, él estaba junto a su portón, trasteando con algo, creo que alguna herramienta. Me vio, asintió. Me detuve un segundo, y asentí en respuesta, no hablamos. Pero fue extraño, no sentí ese peso incómodo habitual. En ese pequeño gesto había algo familiar. Como si no hubiera estado ausente 2 años. Como si nunca hubiéramos sido extraños. Esa noche no podía dormir. Recordé como mi tía decía, Julián es de los pocos que no se quebró después de tu padre. En aquel entonces no entendía qué quería decir. Ahora empiezo a intuirlo. Al día siguiente me pidió ayuda con la bomba del patio. Una vieja, se había atascado el mecanismo. Levanté las manos, no sabía por dónde empezar. Llamó a alguien. Y dijo, Julián vendrá a echar un vistazo. Media hora después, ya estaba allí. Sin prisas, sin decir, ¿qué habéis hecho aquí? Simplemente tomó las llaves, desmontó, revisó. Yo estaba al lado, en silencio. Me lanzó una mirada. No juzgadora, solo atenta. Preguntó, ¿quieres aprender? No respondí de inmediato. Luego asentí. Unos días después de haber regresado, empecé a salir de casa no solo por razones prácticas, sino porque quedarse dentro se volvió más difícil que pasar junto a caras conocidas que se detenían, me miraban con atención, como intentando comparar mi rostro actual con el que recordaban, y decían algo como, Dios mío, ¿eres tú, Lucía? O, ¿has crecido tanto? Esos encuentros siempre empezaban igual, con sonrisas, preguntas sin intención real de respuesta y miradas donde se mezclaban la curiosidad, un poco de lástima y algo ostensiblemente cálido. Yo respondía con cortesía, pero brevemente, porque no veía sentido en hablar de Vigo, donde,
Aparte de una cama ajena y días vacíos, nada me retenía. El pueblo casi no había cambiado. El viejo mercado seguía abriendo los martes y viernes, aunque ahora había menos vendedores y la mercancía parecía más triste. La farmacéutica Lola volvió a equivocarse con el cambio, y yo no la corregí, porque incluso ese pequeño error parecía familiar. Los niños ahora corrían por otros caminos, pero la vereda de piedra junto a la escuela, la que llevaba a la panadería, seguía desgastada por los pies, igual que antes. El cartel de embutidos caseros estaba amarillento y descolorido, pero seguía en su lugar, aunque ya no se vendía embutido allí. Y justo eso, no la falta de cambios, sino su condición de fondo, empezó a molestarme un poco. Parecía que aquí nada moría del todo, sino que simplemente pasaba a una sombra, a un silencio lento y extendido. Ese día llevaba las compras del mercado, y en lugar de la calle habitual, tomé adrede el callejón que pasaba junto a la casa de Julián. No porque buscara encontrarme con él, yo misma no sabía explicar ese recorrido, pero algo dentro me decía que ese hábito de pasar frente a su portón ya no era una casualidad. Estaba sentado en un banco, arreglando algo, parecía una tetera desarmada o un viejo calefactor portátil, con un destornillador en una mano y unos cables colgando inertes del aparato. Me detuve. No de golpe, primero reduje el paso y luego me paré del todo, observando cómo trabajaba. ¿Mucha gente en el pueblo aún guarda cosas así?, pregunté, señalando la tetera. Un montón. Da pena tirarlas, y no todos pueden comprar. Algo nuevo, respondió sin levantar la vista. ¿Y no te cansas de ser el manitas de todos? Es más fácil que hablar, dijo brevemente, pero sin brusquedad. Y, contra mis expectativas, no sentí que eso fuera una indirecta para terminar la conversación, más bien lo contrario, como si hubiese dicho exactamente lo que podía decir en ese momento. Asentí. Entonces no te molesto. Por fin me miró, directo, no por mucho tiempo, pero con esa atención que es imposible confundir con mera cortesía. ¿Vas al centro? A veces. Por la mañana, al mercado, a la farmacia. Pero fuera de eso, no mucho. Si necesitas arreglar algo, dile a tu tía. Ella sabrá cómo encontrarme. Sonó casi como una frase cotidiana, pero yo lo percibí como una invitación. O mejor dicho, como un permiso para futuros encuentros que no tendrían que estar atados a cosas rotas. Me fui sin apuro, esta vez no porque me costara regresar, sino porque por primera vez en varios días no tenía ganas de encerrarme enseguida en la habitación. Después de varios encuentros breves en el patio y de intercambios de frases que no llevaban a ningún sitio pero que, por alguna razón, dejaban más huella que muchas conversaciones completas en Vigo, empecé a acostumbrarme a ver a Julián más a menudo que a cualquier otra persona del pueblo. Aparecía de vez en cuando cerca de nuestro jardín, casi nunca por mí. Mi tía siempre encontraba un motivo para llamarlo, que si la manija de la puerta estaba floja, que si la cerradura no funcionaba, que si algo zumba y no sabemos qué. Nunca le pregunté si de verdad no podía arreglarlo ella sola o si lo hacía a propósito. No porque no me importara, sino porque no quería romper esas pequeñas coincidencias que me daban la oportunidad de estar cerca de él sin excusas. Un día dijo que por la tarde habría que revisar la luz del salón. El viejo tubo fluorescente empezó a parpadear, y ahora solo se encendía tras varios intentos. Yo ya me había acostumbrado a ese parpadeo, pero mi tía dijo con claridad que había llamado a Julián porque las lámparas no son lo tuyo, y no quiero verte con los dedos chamuscados. No discutí. Dije que estaría en casa. Y por primera vez desde que regresé, sentí que esperaba algo de verdad. Él llegó al atardecer, justo cuando mi tía estaba ocupada en la cocina, dejándome sola en la sala medio desarmada, con todos los muebles apartados hacia las paredes para facilitar el acceso al techo. Traía una linterna, unas herramientas y una bolsa con una lámpara nueva. Cuando abrí la puerta, solo dijo: tu tía me dijo que me mostrarías dónde está el problema. La lámpara está aquí, respondí, señalando el techo, pero solo funciona si la enciendes y apagas 2 veces seguidas, lo típico. Se soltó el contacto o el portalámparas está quemado. Vamos a ver. Colocó un taburete, subió sin prisas, desmontó el plafón y empezó a revisar las conexiones. Yo estaba al lado, sin intervenir, pero tampoco me fui, aunque podía haber salido a la cocina o sacado la basura. Al cabo de 1 minuto dijo que parecía necesario limpiar los contactos y ajustar un poco los cables, porque llevaban sin revisarse desde los tiempos soviéticos. Su tono era tranquilo, sin reproches, pero con esa seguridad que te hace querer
Escuchar, incluso cuando no entiendes del todo lo que dice. Si quieres, te muestro cómo se hace. No es difícil, dijo mientras se limpiaba las manos con un trapo que sacó del bolsillo. La verdad, sí quiero. Aunque quizá parezco a alguien a quien no le interesa esto, pareces a alguien a quien rara vez le explicaron algo sin perder la paciencia. Lo miré sorprendida, pero no respondí, no porque no supiera qué decir, sino porque esa frase tocó algo muy preciso, y no esperaba oírla apresosamente de él. Bajó del taburete, sacó el destornillador, comprobó si el disyuntor estaba apagado y me tendió la herramienta. Limpia aquí. Sujeta el cable con los dedos, con cuidado. Así. Ahora aprieta el tornillo, pero no hasta el tope. Para no romperlo, repetía sus movimientos algo insegura, pero sin miedo. Él estaba cerca, no intervenía, solo a veces se inclinaba para mostrarme dónde presionar con más fuerza y dónde soltar. No hablamos de nada personal, no evocamos el pasado, no tocamos ningún tema que pudiera estropear el momento. Pero dentro de mí empezaba a crecer una sensación muy simple y muy valiosa. Lo logré. No sola, no sin ayuda, pero tampoco como una pasajera. Julián apagó la linterna y, guardando las herramientas en la caja, dijo, funciona, dijo cuando la luz se encendió de nuevo, sin parpadeos. ¿Y eso solo con 2 cables y un par de giros? Sonreí, secándome las manos con un trapo. En la técnica todo es más sencillo. Si sabes dónde está el contacto, lo encuentras, lo limpias, lo conectas. ¿Y con las personas no es así? Pregunté, sin esperarlo siquiera de mí misma. Pensó unos segundos. Con las personas, incluso cuando sabes dónde se cortó, no siempre se puede arreglar. No intentó explicar más ni entrar en detalles, y yo no le hice preguntas. Había algo correcto en dejar esa frase medio abierta. Se fue a los pocos minutos, dejando tras de sí solo la luz, por fin estable, y una sensación extraña, que algo entre nosotros se había movido, aunque los dos pareciéramos seguir en el mismo lugar. Después de que arreglamos juntos la luz del salón de mi tía, algo cambió en nuestra manera de comunicarnos, no de forma abrupta, no de manera evidente, sin ningún giro dramático. Pero ya no existía esa tensión que solía aparecer en nuestras primeras conversaciones, y me resultaba más fácil quedarme cerca cuando él aparecía en el patio con una nueva tarea o simplemente pasaba, llevando algo en las manos o deteniéndose junto a la verja para decir unas cuantas frases. Sus visitas ya no parecían estar ligadas únicamente a cosas rotas, a veces era algo tan insignificante que no requería realmente su presencia, pero venía igual, y cada vez se quedaba unos minutos más de lo necesario, como si no tuviera prisa por volver a su casa. Mi tía a veces lo comentaba de pasada, decía algo como, menos mal que aún queda un hombre en el pueblo que sabe cómo funciona un destornillador. Pero yo entendía que veía más de lo que decía, aunque intencionalmente no apuntaba ni a mí ni a él, y esa ausencia de presión ayudaba a no frenar lo que empezaba a desarrollarse por su propia, invisible trayectoria. Comencé a fijarme en cómo sostenía las herramientas, en cómo hablaba, no en voz alta, pero siempre con precisión, sin usar palabras de más, sin exagerar, sin tratar de parecer mejor. Su comportamiento no había cambiado, lo que cambió fue mi forma de percibirlo, y me sorprendía notar que me interesaba escuchar incluso cuando hablaba de cómo funcionaba una bomba de agua o en qué se diferenciaba un transformador viejo de uno nuevo. Una vez, mientras estábamos juntos junto al viejo cobertizo que él ayudaba a convertir en un cuarto de herramientas, le pregunté, ¿conocías bien a mi madre? La pregunta salió tranquila, sin reproche ni dolor, más por curiosidad que por demanda, pero el aire cambió de golpe, con algo imposible de describir con palabras. Él no desvió la mirada, no se volvió, simplemente respondió rápido, pero sin distancia, sí, la conocía. Desde hace mucho, me pareció que eso era suficiente, pero después de unos segundos de silencio, añadió otra frase, completamente distinta en tono, como si no debiera haber sido dicha, pero ya no pudiera guardársela, debería haberla olvidado. Hace tiempo. Pero no pude, lo miré y no pregunté más, no porque no quisiera saber, sino porque entendí, no es una historia que se pueda forzar, ni un tema al que valga la pena volver si él mismo no quiere hablar. Esas palabras no cambiaron mi relación con mi madre, no explicaron nada, no pusieron nada en su lugar, pero sentí que para él ella no era simplemente una mujer desaparecida, ni solo la esposa de alguien, ni una figura incidental de su pasado. Desde entonces, nuestras conversaciones se volvieron un poco más cuidadosas, no frías, no tensas, pero cada nueva palabra parecía tantear el suelo antes de apoyarse. Ya no hablábamos solo de trabajo, en nuestros diálogos empezaban a aparecer menciones fugaces a la infancia, a viejos eventos del pueblo, e incluso, a veces, preguntas que nadie formulaba en voz alta,
pero que flotaban entre las frases. Y al mismo tiempo, comenzamos a callar más a menudo, no por falta de temas, sino porque en el silencio surgía algo propio, autosuficiente, que no pedía palabras, pero sí presencia. Su silencio ya no parecía contención, se volvió para mí una forma de confianza, o al menos, de costumbre hacia la calma. Empecé a descubrir que esperaba pequeños desperfectos que pudiéramos arreglar juntos, no porque necesitara realmente ayuda, sino porque cada movimiento compartido, cada herramienta pasada de mano en mano, cada explicación o pregunta creaba una sensación de algo en común. No llamábamos a eso encuentros, no los planeábamos ni los contábamos. Pero yo sabía, si algo volvía a pasar, aunque fuera algo mínimo, él vendría, y cada vez que lo veía en la puerta, ya no me preguntaba porque sentía alivio. La noche siguiente regresé del mar más tarde de lo que había planeado. Primero me quedé largo rato sentada en el muelle, hasta que el frío se me metió en la espalda, luego vagué sin rumbo por calles donde hacía tiempo no pasaba, y al final llegué al patio de casa justo cuando el sol ya se había puesto y las ventanas empezaban a parpadear con lámparas cálidas. Todo estaba en silencio, y esperaba simplemente entrar, cambiarme, ponerme algo seco y preparar té, pero lo vi junto a la verja, estaba allí, apoyado contra el poste, fumando, sosteniendo el cigarrillo no con firmeza, como solía hacerlo, sino con esa soltura propia de un hábito nocturno y cansado. No me sorprendí, porque ya me había acostumbrado a que nuestros encuentros fueran inesperados, pero no accidentales. ¿Sueles pasar por aquí sin motivo?, pregunté, tratando de sonar como una broma, aunque no estaba segura de haberlo logrado. Vivo al otro lado del patio, respondió, sin sonreír, pero tampoco incómodo. Lo sé. Es solo que antes no te veía. Antes no había a quien ver, dijo, y esa frase sonó tan sencilla que no supe qué responder. Nos quedamos unos segundos en silencio, no porque faltaran temas, sino porque ambos sabíamos que la siguiente palabra podía volverse más importante de lo necesario, y cada uno parecía medir si valía la pena decirla. Luego pregunté, sin pensar mucho en la entonación, ¿nunca te arrepentiste de haberte quedado? En el pueblo, quiero decir. Cambió un poco de postura, apagó el cigarrillo contra la suela y respondió, no de inmediato, pero sin dramatismo, no me arrepentí de quedarme. Me arrepentí de lo que no hice cuando aún podía. Esas palabras me tocaron más de lo que esperaba, porque sonaron demasiado precisas justo en ese momento en que yo misma repasaba a diario mis propios no hice, no dije, no sostuve. No aparté la mirada, y él, como si sintiera que la pausa se alargaba, añadió, tu madre una vez me dijo algo que tardé en aceptar. Dijo, callar a veces es peor que mentir. Yo no dije nada. No por vergüenza ni sorpresa, simplemente esas palabras fueron tan certeras respecto a lo que sentía últimamente, que añadir algo me pareció inadecuado. Nos miramos sin sonrisas, sin intentar cambiar de tema o fingir que la charla era ligera. Y quizá precisamente por eso, porque no decorábamos nada, todo entre nosotros se sentía honesto. El beso ocurrió sin gestos, sin iniciativas, sin tirones ni explicaciones, simplemente, en un momento, la distancia desapareció, y lo que hasta entonces había estado oculto en gestos y frases se manifestó físicamente. Él no impuso nada, yo no temblé, no fue una escena de película ni un paso hacia una nueva vida, al contrario, todo fue sorprendentemente tranquilo, sin expectativas, como si tenía que ocurrir no porque alguien lo quisiera, sino porque por fin se había soltado un freno interior. Cuando nos separamos, no sentí incomodidad ni miedo, solo un poco de asombro, de que algo tan simple pudiera ser al mismo tiempo tan correcto y tan complejo. No le pregunté qué significaba eso, y él no intentó ponerle nombre. Simplemente nos quedamos unos segundos, hasta que dije que entraba porque tenía frío. Él asintió, y abrí la verja sin mirar atrás. Esa noche estuve mucho tiempo despierta, con la ventana abierta, escuchando el viento moviéndose por el jardín. Y aunque mis pensamientos volvían a él, no formaban planes, solo intentaba no romper esa sensación que había quedado después de lo que pasó. No un comienzo, no un final, algo propio, íntimo, que no pedía definición. Al día siguiente todo parecía como si nada hubiera pasado. No vino, no llamó, no dio ninguna señal, y aunque no esperaba algo concreto, esa pausa fue tan evidente que era imposible no notar su presencia. En el pueblo el día seguía su curso habitual, mi tía colgaba la ropa, los niños jugaban tras la valla, alguien gritaba frente a la tienda por un cambio mal dado, pero yo lo observaba todo como a través de un vidrio, porque dentro de mí ya se había formado una expectativa sin rostro, pero con peso. No apareció sino hasta la noche del día siguiente, justo cuando estaba revisando libros viejos en la despensa,
buscando algo que no hubiera leído aún. Su voz se oyó desde la verja, serena, tranquila, completamente cotidiana. Elena pidió que revisara la caldera, dice que no calienta el agua. Salí al patio, y lo primero que noté fue que ni siquiera me miró, aunque estaba segura de que sabía que yo estaba en casa. Entramos juntos al área de servicio, donde estaba el viejo calentador, y enseguida se puso manos a la obra, sin preámbulos ni desvíos, sin tocar ningún tema lateral. Yo preguntaba qué pasaba, él respondía breve y directo, evitando cualquier tono que pudiera revelar algo personal. No era frialdad, no había desprecio ni rastro de ofensa, era una distancia cuidadosa, de esas que eligen quienes no quieren hacer daño pero tampoco saben cómo quedarse cerca. Yo me mantenía a un lado, pasándole herramientas, aunque sabía que él podía arreglárselas solo, y en un momento simplemente pregunté, ¿pasa algo? No respondió enseguida, como si evaluara si realmente quería decir lo que yo estaba preguntando, y luego dijo, tranquilo, casi con cansancio, todo está bien. Solo que me gustaría que nada cambiara. Esa frase era tan ambigua que podía significar cualquier cosa, pero entendía a qué se refería, porque ya había visto eso antes, en personas que han perdido mucho y ahora no huyen de las emociones, sino de las consecuencias. Su cautela no me ofendió, porque no venía del desinterés, sino del miedo, no a que algo saliera mal, sino a que saliera demasiado bien, y él no soportara otra historia que terminara antes de empezar. Cuando terminó con la caldera y comprobó la presión, dije sin cambiar el tono, no tienes que evitarme. No estoy pidiéndote explicaciones. Y por eso es más difícil, respondió, ya saliendo del sótano, y esa frase fue tan sincera que no dejó espacio para ofensas. Se fue rápido, dejando tras de sí solo el olor a grasa técnica y el aire tibio que había quedado en la sala tras poner en marcha el calentador. Volví a la cocina, preparé té y me senté junto a la ventana, sin saber qué me molestaba más, su silencio cuidadoso o mi propia disposición a aceptarlo en lugar de romperlo con una pregunta directa, y aún así, lo que más me dolía no era que se hubiera ido, sino saber que el beso no fue un error ni un impulso emocional, fue una elección, hecha con conciencia, aunque con timidez. Y por eso su retirada no parecía un accidente, sino una decisión de huir justo cuando había aparecido la posibilidad de quedarse. Después de su última visita, que no dejó ni explicaciones ni esperanzas, traté de no volver mentalmente a lo que había pasado, y más aún, a lo que no pasó, aunque esos pensamientos surgían incluso mientras fregaba el suelo o cortaba pan. No como imágenes obsesivas, sino como un fondo que no se apaga aunque mires hacia otro lado. Mi tía no preguntaba nada, pero me observaba con más atención que de costumbre, y a veces, cuando me demoraba en el porche o volvía de un paseo. Más tarde de lo que había dicho, simplemente soltaba frases como, pensé que ya estabas con alguien, aunque en su voz no había ni insinuaciones ni ironía, solo la constatación de que notaba algo. Fue justo en ese momento cuando apareció Javi. Habíamos estudiado juntos en la escuela. Nos sentábamos en pupitres vecinos hasta 9º grado, y luego casi no nos vimos, porque yo me fui a estudiar y él se quedó en el pueblo, trabajando aquí y allá, ayudando a su padre en el taller. Y de pronto, resurgió, nos encontramos por casualidad cerca de la tienda. Al principio fue solo una charla entre dos personas que se conocen lo suficiente como para no empezar desde cero, pero no tanto como para tener que recordar cosas. Unas pocas palabras, un par de bromas, y noté que me escuchaba con atención, sin interrumpir, y en general se comportaba mejor de lo que yo recordaba. Al día siguiente ayudó a mi tía a cargar sacos de fertilizante al huerto, y ella lo invitó a tomar té sin preguntarme si me parecía bien. Él aceptó encantado, se sentó frente a mí, me preguntó sobre Vigo, sobre los estudios, sobre si pensaba quedarme mucho tiempo, y aunque la mayoría de sus preguntas parecían formales, no había en ellas esa insistencia que tanto detestaba. Yo respondía con cautela, pero sin hostilidad, y cuando al día siguiente trajo un café de la cafetería del pueblo, en vaso de plástico, diciendo, supongo que estás acostumbrada a los sabores de ciudad, pero esto es mejor que nada. Sonreí y lo acepté, le permití estar cerca no porque me interesara realmente, ni porque sintiera algo, sino porque en ese momento me pareció que si había alguien cerca que te miraba sin miedo ni barreras internas, eso podía, al menos en parte, suavizar lo que dolía más profundamente. Caminamos un par de veces, nos sentamos en el banco frente a la escuela, recordamos a los compañeros de clase, nos reímos de cómo habían cambiado los profesores, todo parecía fácil, normal, sin tensión, sin dobles sentidos, y por eso pensé que quizás la sencillez también era una forma de sanar. Cuando me tomó de la mano, no la retiré, el gesto fue suave, atento, sin presión,
y podría no haberle dado importancia si en ese mismo instante no me hubiera asaltado un pensamiento tan fuerte que lo sentí en el cuerpo. Yo no estaba ahí. No estaba con él. Estaba sentada junto a Javi, escuchándolo hablar de su trabajo en la agroempresa, pero mentalmente me hallaba en otro lugar, junto a otra persona con la que no sabía estar tranquila, pero tampoco sabía mantenerme alejada. Volví a casa con la sensación de haber hecho algo mal, no porque Javi fuera el equivocado, ni porque me hubiera prometido nada, sino porque me permití fingir que su ausencia no me afectaba, cuando en realidad todo en mí giraba en torno a eso. No me sentía culpable, pero sí herida por la injusticia, hacia mí misma, hacia quien intentaba acercarse, y hacia quien ya había estado cerca pero dio un paso atrás. Estuve mucho tiempo en mi habitación, escuchando como desde la casa vecina se oía el viejo televisor, ese sonido familiar que en la infancia significaba que el día acababa y todos se iban a sus cuartos. Pero esta vez no pude dormirme como antes, porque por primera vez entendí que imitar el equilibrio no es lo mismo que tenerlo. Al día siguiente entré a la farmacia no por medicamentos, sino más bien por inercia, para fingir que tenía algo que hacer, una tarea que cumplir, y así evitar otro día más que transcurría entre no pasa nada y algo ya hace tiempo que está a punto de pasar. Allí trabajaba doña Inés, una mujer de unos 60 años, con la que nos veíamos poco, pero que recordaba desde la infancia, porque antes trabajaba en la clínica del distrito y además dirigía un grupo de anatomía en la escuela, al que mi tía me había inscrito a la fuerza. Intercambiamos algunas palabras sobre el clima, sobre un nuevo lote de vitaminas que le habían prometido hace una semana y aún no llegaba, y luego, de pronto, me miró un poco más largo de lo que normalmente se mira a un cliente, y preguntó: ¿tienes pensado quedarte mucho tiempo en San Lorenzo? Me encogí de hombros, sin saber bien qué responder, y en lugar de algo claro, solté una frase ambigua, algo como: mientras haya donde vivir y qué hacer, me quedo, después ya se verá. Su mirada no se apartó, pero tampoco fue insistente. Solo parecía estar sopesando algo, y luego dijo una frase que al principio no entendí del todo, porque sonó como si no me la dijera a mí, sino a alguien a quien veía en mí. Tu madre vivió mucho tiempo como si le debieran algo. Y luego, se fue. Esas palabras no sonaron con juicio, ni con pena, ni siquiera con compasión, simplemente como una constatación de un hecho, algo que había permanecido sin decirse mucho tiempo, y ahora salía no para causar drama, sino para traer claridad. Yo estaba de pie frente a la vitrina de los termómetros, sin saber cómo reaccionar, y sin apartar la vista de sus manos, que acomodaban algo en el cajón. Pregunté: ¿se fue de él? Inés guardó silencio. Parecía estar midiendo si tenía derecho a responder, si le correspondía, si debía meterse en una historia que desde hacía tiempo ya no era de nadie, salvo de quienes quedaron. Y luego, sin mirarme, dijo muy bajo, casi dudando: él no tuvo la culpa. Simplemente no pudo. Como muchos de nosotros, no era un intento de justificar a nadie ni de dar explicaciones, era algo más profundo, más íntimo, de esas verdades que no se explican con lógica. Aunque no entendí del todo qué quería decir ni qué ocurrió en realidad, sentí como dentro de mí empezaba a disolverse cierta tensión antigua, vaga, no por las palabras en sí, sino por el tono con que fueron dichas, porque en él había más experiencia que en todas mis conclusiones de los últimos años. Cuando salí de la farmacia, me costaba ordenar los pensamientos, porque esas pocas frases empezaban a desplegarse en la memoria, no como parte de una historia ajena, sino como un espejo donde por primera vez aparecía mi reflejo desde otro ángulo. Comprendí que todo lo que pensaba sobre la fuerza, la debilidad, la huida y la responsabilidad no era tan lineal como me parecía antes. Las personas no siempre se van por desinterés o por rabia, a veces simplemente no soportan el peso de las expectativas que nunca pidieron. Por la tarde, al volver a casa, mi tía estaba podando las ramas cerca de la cerca, y quise ayudarle, pero no pude moverme, porque en mi cabeza aún resonaba: él no tuvo la culpa. Simplemente no pudo. Esa frase giraba en mí una y otra vez, y cuanto más lo hacía, más claro veía que no tenía derecho a exigirle a alguien valentía solo porque yo ahora la tenía. Y que la honestidad no siempre es la capacidad de decir la verdad, a veces es simplemente la capacidad de reconocer que no puedes decir nada. Tardé mucho en decidir si quería volver a verlo. Pensaba que, después de todo lo que se había dicho y lo que había quedado en silencio, tal vez ya no era necesario hablar. Pero lo que sentía desde hacía semanas no se desvanecía. Ya no era miedo al rechazo ni temor a no ser comprendida. Era simplemente la necesidad de dejar de vivir con la idea de que mis emociones son algo que debo esconder o por lo que tengo que disculparme. Cuando por fin tomé la decisión de ir a verlo,
no había una razón clara. No encontraba una forma adecuada de empezar. Era de noche, casi medianoche. Casi el final de algo que creía controlado. No le escribí, no llamé, no avisé. Solo fui. Y cuando abrió la puerta, no se sorprendió. Dio un paso atrás y me dijo con calma que pasara. Entré sin pensar en cómo comenzar, porque con él no tenía que inventar. Su taller seguía igual. La mesa en el mismo lugar, las herramientas, el polvo en la ventana, el olor a metal y café. Solo él estaba diferente. Se notaba el cansancio en su rostro. Como si los días sin hablar también lo hubieran desgastado, aunque antes no lo mostrara. Empecé diciendo que no podía irme sin hablar. Que no podía seguir actuando como si todo me diera igual. Me escuchaba sin interrumpir. Pero en su mirada se notaba que no estaba en paz. Le dije que no sabía qué significaba yo para él. Que tal vez solo fui un desvío en su vida. O tal vez no. Pero para mí, todo lo que ocurrió fue real. No fue un error. Y si él callaba por miedo a repetir lo vivido antes, yo no era como mi madre. No iba a huir. Iba a quedarme hasta entender lo que estaba pasando. Él se sentó junto a la ventana. Apoyó el codo en la mesa. Cuando habló, lo hizo con una sinceridad que no había mostrado antes. Dijo que conoció a mi madre cuando ella todavía era joven. Estaba llena de rabia contra el mundo, era terca y difícil. No buscaba apoyo constante. Solo necesitaba un momento de descanso para seguir sola. Él era algo mayor en esa época. Ya estaba casado, ya era padre. No estuvieron juntos, pero ella despertó algo en él. Le pregunté si él también había significado algo para ella. Me dijo que no lo sabía. Tal vez. O tal vez fue solo alguien que no hacía preguntas. Ella venía, no hablaba mucho, luego desaparecía. Un día dejó de venir. Él pensó que algo le había pasado. Pero con el tiempo entendió que ella nunca tuvo la intención de quedarse. No por él, sino porque ella vivía siempre en una encrucijada. Mientras lo escuchaba, no sentí celos ni sorpresa. Solo una compasión profunda. Porque mi madre siempre fue un misterio, incluso para mí. Y quizá esa fue la única verdad que ofreció. Nunca se aferró a nadie. Pero yo no era como ella, le pregunté directamente qué era yo para él. No exigía nada. Solo quería entender. Él levantó la vista. Tardó en responder. Y cuando lo hizo, su voz sonó tranquila pero abierta. Dijo que ya no era joven. Que no se hacía ilusiones. Que empecé a importarle incluso antes de que él lo entendiera. Y que por eso decidió mantenerse a distancia. Porque sabía lo que era perder algo importante. Y que yo era de esas personas que no pasan sin dejar una marca. No necesitaba más que eso. No me dijo que me amaba ni me prometió nada. Pero por primera vez hablaba de verdad, sin esconderse. Y eso fue suficiente. Me quedé con él. No porque eso cambiara algo, sino porque en ese momento, estar ahí tenía sentido. La noche pasó tranquila. Tomamos té, conversamos, también guardamos silencio. Un silencio real, sin tensión. No era una huida. Era un regreso. A mí misma. A la mañana siguiente desperté temprano. La luz todavía no tocaba el suelo de la cocina. Solo el olor a madera y café me recordaba que ya había estado ahí antes. Me senté en la misma silla donde una vez sostuve una herramienta sin saber para qué servía. Escuchaba el sonido de las herramientas en el sótano. Julián estaba trabajando. Con su ritmo habitual, sin prisa, y de pronto, sentí calma. No por algo externo. Solo una tranquilidad interior. Era el tipo de momento donde se supone que uno debe sentir que ha llegado al lugar correcto. Donde hay aceptación y no se espera un cambio. Pero en ese instante comprendí que algo no estaba bien. No afuera, sino dentro de mí. Tomaba el café, miraba el suelo, observaba los detalles de la mesa. Y entendí que esa vida ya existía antes de mí. Y no había cambiado para incluirme. No se trataba de que no me quisieran. Pero el ritmo ya estaba definido.
Y yo no pertenecía a él, no quería elegir entre mí y Julián. No quería crear un conflicto. Al contrario. Quería saber cómo seguir juntos sin perderme. Pero la respuesta fue clara. Eso no era posible si solo uno estaba dispuesto a moverse. Y él no iba a cambiar. No porque no me quisiera, sino porque la vida le había enseñado a quedarse quieto, a no modificar su rumbo sin necesidad. Yo no era así. Mi vida aún no tenía forma. Y por eso no podía adaptarme al ritmo de otra persona. Por primera vez no estaba huyendo. Estaba quedándome hasta entender. Y ahora ya entendía. No se rompió nada entre nosotros. Pero seguir ahí habría sido negarme a mí misma. Pasé mucho rato sentada en mi cuarto. No tenía dudas. Solo no quería apurarme. Al empacar mis cosas, miré todo lo que había traído. Unas pocas pertenencias. Libros, el portátil, una libreta. No había escrito nada en ella. Pero lo importante ya estaba escrito en mí. No vine para dejar huella. Vine para no perderme, no desaparecí ni destruí nada. Simplemente salí de un lugar donde ya no podía crecer. Sin reproches, sin enojo. Con respeto. Hacia él y hacia lo que compartimos, a mi tía no dejé una despedida larga. Solo un agradecimiento por haber estado cuando la necesité. Un abrazo. Y una explicación sincera de que debía seguir mi camino. En la parada todo estaba como siempre por la mañana. Tranquilo. Alguien llevaba bolsas. Otro acompañaba a una niña. Alguien más tomaba café junto a un kiosco. La rutina seguía su curso. Pero dentro de esa normalidad, sentía que algo importante se estaba cerrando. Como un lazo firme que no apretaba pero sostenía, y entonces lo vi. Estaba al otro lado de la calle. De pie. Igual que aquella vez cuando nos cruzamos tras mi regreso. No dijo nada. No se acercó. Solo estaba ahí. Presente. Sin imponer. Y supe que no era casualidad. Era su manera de estar, lo miraba sin tristeza. Solo con gratitud. Una que no necesita palabras. Porque todo ya había sido dicho. Y lo que quedaba, ya no hacía falta explicarlo. En ese momento entendí por completo. Los dos no éramos de los que se aferran. No luchábamos hasta rompernos. Éramos de los que entienden que el amor sin movimiento se convierte en un límite. Y por eso dejábamos ir, aunque en el fondo quisiéramos quedarnos. Pude haber ido hacia él. Pude haber dicho algo. Tal vez él también. Pero eso habría restado valor a lo que habíamos vivido. Nuestra historia no era de reproches ni sacrificios dramáticos. Era una historia de tiempo justo. Nos encontramos cuando hacía falta. Y por eso no necesitábamos continuar más allá. Me subí al autobús sin resistencia. Sin querer frenar lo inevitable. No porque no me importara, sino porque por primera vez me elegía a mí. No contra él, sino junto a mí. No fue egoísmo. Fue una decisión madura. Difícil, sí, pero clara. A veces lo más importante no es lo que permanece. A veces basta con saber que existió. Y permitirse seguir. No miré hacia atrás. Pero sabía que él se quedó de pie un momento más. No. Esperando. Solo reconociendo que esa decisión no era en su contra. Era por mí. Y por eso no intentó detenerme. No esperaba una culminación al marcharme. Y quizá precisamente por eso, ocurrió. No afuera, dentro de mí, no fue una ruptura dramática ni una huida con maletas bajo la lluvia. Todo sucedió con calma, con los pies en la tierra. Nadie gritó. Nadie corrió detrás de mí, nadie me sostuvo de la mano. Y justamente por eso, tuvo más peso. Fue un momento en el que cada uno se quedó siendo quien era, sin traicionarse, sin intentar parecer más fuerte. No pusimos punto final al diálogo. Simplemente salimos de él, cuando decir algo más hubiera roto el silencio que ya lo había dicho todo. A veces, lo más profundo está en lo menos visible. Y esta vez fue así. Durante el viaje no analicé nada, no reconstruí escenas, no busqué señales.
simplemente me permití estar en lo que había. Y entendí, esta historia fue un punto de inflexión no porque cambiara mi vida, sino porque me permitió, por primera vez, no adaptarme, sino actuar a mi manera, no como hija, no como mujer conveniente, no como sombra de algo inconcluso, sino como una persona que ve que puede formar parte de la vida de alguien, y decide conscientemente no hacerlo, porque estar con alguien no se trata solo de que te amen. También se trata de que haya espacio para ti. Y en su vida todo ya tenía su lugar, orden, ritmo, paredes, rituales, historia. Había lugar para mí, pero no para crecer. Y no estoy enojada por eso. Porque no es su defecto. Es su honestidad. Él vive dentro de una estructura que construyó para sí mismo, y que lo salvó después de haber perdido. Él no necesita riesgo, necesita paz. Y yo no necesito promesas, necesito dirección, no sé si él se arrepiente. Y no tengo derecho a pensar en eso. Sus sentimientos no son cosa que yo deba juzgar. Pero sé que él entendió todo incluso antes de que yo diera el paso. Porque solo actúan así quienes ya han pasado por la pérdida y han aprendido a no retener por la fuerza. Y eso es verdadera dignidad. Ninguno de los dos fue una víctima. Y ninguno ganó. Simplemente quedamos en la memoria, sin escándalos, sin cartas, sin intentos de rehacer nada. No sé si me recordará dentro de 5 años. Pero yo sí sabré con certeza, esa tranquilidad que una vez sentí junto a él me enseñó más que todas las historias brillantes pero vacías de mi pasado. Esta fue una historia no para estar juntos, sino para aprender a respetar la elección del otro, incluso cuando duele. Y ese respeto se quedará conmigo. Porque es más importante que cualquier palabra dulce, no desprecié nada. Al contrario, saqué de esto más de lo que esperaba. No una relación. No una intimidad, sino una nueva versión de mí, más tranquila, más atenta, más responsable. Vi quién puedo ser cuando no estoy interpretando papeles. Y eso basta para decir, no fue en vano.